Hoy es 20 de enero de 2026, martes. Creo que incluso he dicho bien la fecha esta vez y vamos con el tajo, que hay bastante hoy. Empiezo por negocios. Dentro de negocios, movimientos de dinero. Dos, fundamentalmente. Por un lado, OpenAI ha firmado un acuerdo a varios años, desde ahora hasta 2028, con Cerebras, la fabricante también de chips, y es un acuerdo por el que OpenAI paga 10.000 millones de dólares para que Cerebras le fabrique capacidad de computación equivalente a 750 megavatios. Como digo, desde ahora hasta 2028. Cerebras, recuerdo rápidamente, que es esta empresa que lo que hace es fabricar chips utilizando obleas completas de silicio, no las trocea, y la idea que después en la práctica se ha comprobado buena, es que al utilizar una oblea más grande puedes tener más memoria integrada dentro de la misma oblea y por lo tanto solucionas el problema del tráfico de memoria, que es el principal embudo de ahora mismo la computación orientada a inteligencia artificial. Los chips que Cerebras le dé a OpenAI los va a utilizar OpenAI fundamentalmente, yo diría que exclusivamente, para inferencia, que es donde los movimientos de memoria son más críticos. Y la otra inversión que me ha parecido destacable es que una empresa de robótica, que yo no tenía hasta ahora en el radar, que se llama Skilled, escrito S-K-I-L-D, y aprovechando que ChatGPT es muy listo, le he preguntado si esta palabra significa algo en algún idioma del mundo, porque que yo sepa en inglés no significa nada. ChatGPT me ha dicho que efectivamente en inglés no significa nada, pero que en sueco significa diferente, distinto, separado. Así que no sé si es que hay algún sueco en la compañía, porque la compañía no es sueca. Skilled AI es una compañía de Pittsburgh, Pennsylvania. Así que compañía americana que acaba de levantar 1.400 millones de dólares para una valoración de 14.000 millones de dólares. Es una empresa, como creo que ya he dicho, de robótica, pero no desarrollan robots en sí, no fabrican robots, sino lo que fabrican son cerebros de robots, digamos, ¿no? La inteligencia artificial que gestionará, que moverá el robot donde se implante esa inteligencia artificial. Y como ellos no fabrican robots y por lo tanto no tienen la posibilidad de entrenar a sus cerebros en modelos corpóreos, pues todo el entrenamiento de esos cerebros se hace con vídeos humanos y con simulaciones por computador. Y debe de ser que están consiguiendo buenos resultados, porque entre los inversores que han puesto esos 1.400 millones de dólares está SoftBank, los del Masayoshi Son, y está también Nvidia, Samsung, LG y el Family Office de Jeff Bezos. Como digo, me la he apuntado sobre todo porque no tenía yo localizados a estos de Skilled. A partir de ahora, no sé si empezaremos a ver más noticias suyas, ahora que tienen ya mucho más dinero para hacer cosas, porque de hecho era una compañía relativamente grande ya, porque esta valoración es cierto que es mayor que la anterior, es el triple de la que tenían hace 7 meses, pero bueno, que esta sea el triple quiere decir que hace 7 meses ya estaban valorados en casi 5.000 millones de dólares. O sea que no era una compañía, no era una startup de 4.000. En fin, lo he dicho, a prestar atención en las próximas semanas y meses a estos de Skilled. Voy ya con noticias de negocios en sí. OpenAI ha anunciado que próximamente empezará a poner anuncios en los tiers gratuitos de ChatGPT y también en los tiers de pago más bajos, en la modalidad que ellos llaman ChatGPT Go. De momento las pruebas serán solo en Estados Unidos, pero tiene toda la pinta de que las pruebas se van a extender a toda velocidad. Según el anuncio de OpenAI, obviamente en este caso más que nunca hay que recordar lo de que lo dice el que lo vende, los anuncios no influirán en las respuestas de ChatGPT, es decir, las respuestas de ChatGPT no incluirán publicidad, la publicidad estará en un lugar separado y estará etiquetada como publicidad, y las conversaciones que se tengan con ChatGPT nunca se cederán a los anunciantes. Dicho esto, la vida es muy larga y da tiempo a cambiar de opinión muchas veces. A la vista de este anuncio, uno no puede sino recordar las palabras de Sam Altman. Fui a buscar cuándo las dijo exactamente, me acordaba de que lo había dicho en algún momento, pero no cuándo. Y fue a finales de 2024 cuando Sam Altman dijo que veía la publicidad como, cito literalmente, un último recurso. Bueno, pues debe ser que ya ha quemado todos los recursos de la lista, ha llegado al último y en el último estaba la publicidad. Aquí básicamente hay dos posibilidades. Una, que Sam Altman, como es jovenzuelo, todavía tuviera en algún momento la esperanza de que él iba a cambiar el mundo completo. No me parece probable, porque llegando a donde ha llegado no es precisamente no conozco a nadie que haya llegado a esos niveles por ser una persona inocente,
La otra versión es que él ya supiera que iba a tener que acabar poniendo publicidad y mintiera alegremente en octubre de 2024, que eso ya me pega más con una persona que ocupa el nivel de puesto que ocupa él. Y es que esto ya lo hemos visto muchas veces. Me recordaba mucho a la situación que se vivía en las primeras burbujas de Internet, ¿no? Cuando todo el mundo estaba obsesionado con conseguir usuarios, perdiendo pasta, es decir, regalando el producto, y cuando le preguntabas a alguien, en una época en la que tuve la ocasión de estar en varios pitches de startups de Internet, de las primeras burbujas, y cuando le preguntabas a alguien cómo vais a conseguir dinero, o sea, vale, está muy bien, estáis consiguiendo usuarios, ¿cómo vais a conseguir dinero? ¿Cómo vais a conseguir, como decían entonces los horteras y siguen diciendo ahora, monetizar esto? Y lo que todo el mundo te respondía es, bueno, de momento vamos a traer usuarios y luego ya veremos cómo conseguimos rentabilizarlo. Y la clave está en el ya veremos cómo rentabilizarlos. Todo lo demás que me cuentes me da igual. Recuerdo como caso paradigmático Terra. Los que tengáis unos años os acordaréis de Terra, que directamente cogió todo el dinero que le dio Telefónica y lo tiró. Lo tiró en regalos a los usuarios. Cuando se le acabó el dinero, cerró la empresa. Es que esto de decir, ya veremos cómo conseguimos rentabilizarlo, la gente te lo dice como si hubiera 25 maneras de rentabilizar usuarios. Solo hay 2 maneras de conseguir dinero de los usuarios, y es que los usuarios te den el dinero directamente, es decir, una suscripción, o que alguien, un tercero, ponga dinero por los usuarios. Y eso en el 90% de los casos es que un anunciante ponga dinero por los usuarios. Ya está, no hay más. El dinero o lo pone el usuario o lo pone otro. Si no estás pensando en un modelo de suscripción, dime qué otro crees que va a poner el dinero por el usuario. Y repito, en el 90% de las situaciones la respuesta es un anunciante. Bueno, vale, pues vas a construir un modelo de negocio basado en publicidad. Chico, dilo desde el principio que no es ninguna vergüenza. Así es como viven todas las televisiones, todas las radios, no los periódicos ya, que viven de subvenciones, pero todos los demás viven de eso, toda la vida. No pasa nada, no hay que avergonzarse de vivir de la publicidad. Pero esto de venir a yo soy un ser de luz y tengo una nueva idea y luego la idea es poner banners, pues sinceramente no me hagas perder el tiempo. Al final todo se reduce a la famosa frase de Josep Pla cuando fue por primera vez a Nueva York, y él venía de una España y en general de una Europa que estaba en plena reconstrucción y donde había poquitos recursos, y cuando vio Nueva York y el despliegue que había allí de rascacielos y de luces de neón, Broadway y tal, hizo la famosa frase del escolti, y tot això, qui ho paga? ¿No? Perdona, o sea, escucha, ¿todo esto quién lo paga? Pues esa es la pregunta que hay que hacerse siempre. Cuando te venga alguien a hacer un pitch, siempre hay que preguntarle, perdona, ¿todo esto quién lo va a pagar? ¿Yo? Porque yo no tengo muchas ganas de pagarle cosas a los usuarios, sobre todo de pagarle cosas a tus usuarios. Si en algún momento dado me lo van a devolver, vale, pero pagárselo así de saque, sin saber cómo me lo van a devolver, no me hace gracia. Lo curioso es que a burbuja tras burbuja siguen apareciendo nuevamente olas en las que los inversores siguen aceptando modelos de negocio en los que el plan de rentabilización es ya veremos. Pues ya veremos qué queréis ver. Lo que decía antes, si solo hay 2 opciones, elige. ¿Vas a poner un modelo de suscripción o vas a poner un modelo de publicidad? ¿Cuál? En fin, esta noticia además coincide con que esta semana leía un artículo del New York Times donde un, supongo que respetable analista financiero, porque quiero pensar que en el New York Times se eligen con cierto criterio a los que escriben sobre finanzas, no un periodista del New York Times, que no me fiaría en ese caso de nada de lo que dijera, sino un guest writer, como dicen ellos, un invitado, que es un financiero que no vive del periodismo, sino de las finanzas. Y él hacía una predicción diciendo que OpenAI se quedará sin dinero en los próximos 18 meses y será absorbida por Microsoft, Amazon o alguno de estos a los que le sobra la pasta por todos los lados. Él recordaba en ese artículo algunos datos, como que, por ejemplo, en septiembre del año pasado, es decir, hace 4 meses, OpenAI informó a sus accionistas de que iba a quemar cash por valor de más de 8.000 millones de dólares en 2025. Como comparación, en los 2 años anteriores solo había quemado 2.000. Es decir, que iba a quemar 4 veces el cash que había quemado en los 2 años anteriores. Pero eso no es lo peor, porque ya preveía que el burn rate, el ritmo de quemado, iba a seguir aumentando desde ahora hasta 2028, hasta llegar a ese máximo en 2028, donde quemaría, atención a la cifra, 40.000 millones de dólares de cash en un año. Eso sí, en 2029 la curva empezaba a ir para arriba y según ellos en 2030 empezarían a dar beneficio. El 2030 está muy lejos y 2026, donde ya estamos, está muy cerca y el ritmo de quemado de caja sigue aumentando sin freno.
Si además de eso le añadimos que tiene comprometidos un billón europeo, es decir, $1 trillón americano en construcción de nueva infraestructura, y a eso le añadimos también que según sus propias cifras, las últimas que dieron, están alrededor de un 5% de conversión de usuarios gratis a usuarios de pago, que por otro lado es una cifra bastante normal en el mundo del software, estar en single digits, en cifra de conversión, pues hombre, no digo yo que el analista este lo sepa todo y vaya a acertar seguro, pero el artículo estaba bastante bien sostenido por datos, en el sentido de que no hay nada que apunte ahora mismo a que la situación se vaya a dar la vuelta tan rápido a partir de 2028 como prevé OpenAI. Pero cosas más raras se han visto. Pocas, es cierto, los milagros no pasan muchas veces, pero de vez en cuando pasan. Siguiente de negocios, Morgan Stanley ha publicado un informe. Ellos al parecer tienen un índice en el que miden por separado las empresas que viven del SaaS, del Software as a Service. Bueno, pues el índice en valoración, en capitalización de esas empresas ha bajado un 15% en lo que llevamos de año. Y hay empresas como Intuit, Adobe o Salesforce que han caído dobles dígitos en este periodo. Hay quien atribuye esto, porque este dato lo leía en un artículo en el que se reflexionaba sobre el cambio del modelo que vamos a empezar a vivir en la producción de software. Hay quien lo atribuye, como digo, al ruido, al buzz que ha generado Claude Code, del que luego hablaré más en las pildoritas, pero que realmente está provocando halagos por todo el mundo que lo usa, ¿no? Yo no paro de leer gente que está alucinada con lo bueno que es Claude Code. Y hay de hecho quien ve una especie de momento ChatGPT o momentito ChatGPT en concreto en el mundo del software. Es decir, hay quien cree que Claude Code va a ser al desarrollo del software lo que ChatGPT fue a la inteligencia artificial generativa. Y el primer paso en una revolución del modelo. Como digo, luego comento alguna cosita más de Claude Code en píldoras, pero por la parte puramente de negocio me paro aquí. Sigo en negocios hablando del sector sanidad, el sector salud en general, porque esta semana he leído varias cosas que, liándolas con algunas que había leído otras semanas y que no les había dedicado demasiada atención porque eran separaditas, pero al juntarlas todas también empiezo a ver un cierto que se empieza a coger, como dicen también los horteras, como decimos los horteras, que esto está cogiendo cierta tracción. Estoy empezando a ver vocecitas aquí y allá que empiezan a decir que hay que empezar a tomarse en serio esto de la inteligencia artificial dentro de la sanidad. Por un lado, OpenAI sacó hace poco el producto especializado o específico hacia sanidad que llamó ChatGPT Health. Esta semana también OpenAI ha comprado una empresa que se llama Torch, que está especializada precisamente en tratamiento de datos médicos con inteligencia artificial generativa. Y resulta que Anthropic también ha lanzado esta semana Claude Healthcare, que, como su propio nombre indica, es una versión especializada de Claude para el sector del cuidado de la salud. El producto de Anthropic incluye poco a todo el sector. El de ChatGPT era más orientado a pacientes, sobre todo, y también como una especie de ayuda para médicos. El Claude Healthcare va enfocado a toda la cadena de valor, como también decimos los horteras y los consultores, valga la redundancia. Es decir, incluye a pacientes, incluye a médicos, incluye a aseguradoras, incluye la parte de salud propiamente dicha, de conocimiento del mundo médico, pero también la parte de back office, la parte de autorizaciones, informes, pólizas, todo lo que tenga que ver con el mundo de la salud. Bien, pues como digo, todas estas cosas han pasado en los últimos 15 días, digamos en lo que llevamos de año. Los movimientos de la variante de ChatGPT para salud, la compra de Torch, el Claude Healthcare, y además de eso, resulta que esta semana también he leído otro artículo del New York Times en el que supongo que lo que sería el equivalente a lo que aquí llamamos el decano de la Facultad de Medicina, en este caso de la Universidad de California en San Francisco, escribía él mismo un artículo en el que básicamente venía a decir: ha llegado el momento de empezar a usar inteligencia artificial a todo trapo en el sector de salud. De hecho, él decía que en su hospital, en el hospital donde él no sé si trabaja o dirige, ya están usando inteligencia artificial generativa para que escuche, por decirlo así, obviamente siempre pidiendo permiso previo al paciente, todas las consultas, todas las conversaciones que los médicos tengan con los pacientes, para que después pueda hacer resúmenes y se puedan consultar esas conversaciones, consultas simplemente conversando con el modelo. También lo utilizan para que haga lo mismo
con los historiales médicos de los pacientes. Decía el decano que esto es especialmente útil cuando tratas con pacientes que tienen pues, muchas patologías y que llevan muchos años con enfermedades crónicas y que tienen, por lo tanto, como él decía, historiales más largos que Moby Dick. Así que es muy útil poder charlar con una inteligencia artificial generativa para buscar cosas concretas en el historial sin tener que cogerte un tocho de 500 páginas y tener que buscarlo tú. En todos los casos en los que él ya está usando y en los que él dice que ya ha leído de pruebas que se hacen en otros sitios y tal, él dice que él ya asume que la inteligencia artificial va a cometer fallos y de hecho en su experiencia él dice que efectivamente la inteligencia artificial de vez en cuando comete fallos. Pero aún así, dice él, supera al sistema tradicional, porque en el sistema tradicional esas tareas las hacen personas, las tienen que hacer a mano, el buscar informes, redactar informes, buscar datos en un historial, y como él dice, las personas que tienen que hacer eso a mano cometen más errores que la inteligencia artificial. Él de hecho resumía todo esto con una frase que yo creo que es para enmarcar. Él decía, AI doesn't have to be perfect to be better, it just has to be better. Es decir, la inteligencia artificial no tiene que ser perfecta para ser mejor, solo tiene que ser mejor. Yo esto lo he dicho aquí de una manera mucho menos elegante cuando decía, no hay que comparar a la inteligencia artificial con la perfección, hay que comparar a la inteligencia artificial con lo que ya tenemos. Y si comparamos la inteligencia artificial que tenemos ahora mismo con la alternativa que tenemos ahora mismo, hay muchísimos sectores, muchísimas empresas y muchísimas funciones dentro de las empresas en las que la inteligencia artificial daría un rendimiento como mínimo igual que el que da la solución que tenemos ahora, sea cual sea. Entiendo, dicho eso, que nadie quiere ser el primero en salir en el periódico porque monta un sistema de inteligencia artificial y la inteligencia artificial comete un error, porque en eso todos sabemos que todos los errores que se cometen a diario en las empresas no salen en los periódicos porque todos asumimos que las empresas funcionan regulinchi, que la gente comete errores, que todos somos humanos y bla, 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 pero Dios nos libre de que una inteligencia artificial cometa un error porque sale al día siguiente en todas las noticias. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de los coches autónomos. Waymo tiene ya millones de kilómetros acumulados y tiene muchas menos incidencias, muchos menos accidentes que un humano en ratio, digamos, de incidentes por kilómetro recorrido. A pesar de eso, cada vez que un Waymo se choca contra un cubo de la basura, sale en todos los periódicos de Estados Unidos. Cuando cada día cientos, probablemente miles de conductores, algunos de ellos probablemente con una botella de tequila Cuervo vacía en el asiento del copiloto, se estampan contra cubos de basura y nadie se le ocurre publicar eso en ningún sitio porque no nos leeríamos nadie esa noticia, porque ya lo damos por hecho. Esto de ser muy indulgente con los humanos y ser muy estricto con la inteligencia artificial es una postura muy humanista, muy del fundamentalismo humanista que nos domina, pero va a llegar un momento en que el humanismo literalmente nos va a matar. Hay que tener cuidadito. Siguiente de noticias, Eleven Labs, que es esta startup de inteligencia artificial generativa especializada en audio, ha firmado un acuerdo con Deutsche Telekom para empezar a poner en marcha agentes de voz con inteligencia artificial generativa en el servicio de atención al cliente. Con esto, obviamente, se puede ofrecer un servicio de atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin ningún tiempo de espera y a través de cualquier canal, sea teléfono, sea app, sea WhatsApp, sea lo que tú quieras que sea. Esta es una de las funciones concretas en las que yo creo que, sinceramente, me tendría que convencer muy bien a alguien de que su sistema de customer service comete menos errores de los que comete una inteligencia artificial. Mi experiencia personal, y en su día tuve bastante, es que ni de coña. Siguiente de business. El CEO de McKinsey daba una entrevista y después creo que fue a dar una charla, una conferencia o algo así, y mencionó en los dos sitios que cuando él ahora da la cifra de cuántos empleados tiene McKinsey, de cuál es la plantilla de McKinsey, él dice siempre que tiene una plantilla de 60.000, 40.000 humanos y 20.000 agentes de inteligencia artificial. De hecho, en un sitio dijo 20.000 y en el otro dijo cerca de 25.000. Asumo que estarán por los 20 y tantos mil, pero menos de 25. Y dijo que el objetivo de McKinsey es seguir aumentando el número de agentes hasta que llegue un momento en el que cada empleado de McKinsey tenga como mínimo un agente trabajando con él, de ayudante, de asistente, como le queramos llamar. De hecho, mencionó que en las entrevistas que hacen de selección de personal, en una de las rondas finales, ya hacen una entrevista con inteligencia artificial, no que la inteligencia artificial hace la entrevista, sino que al candidato se le pone un caso real, se le pone un caso práctico y se le pide que resuelva el caso
ayudándose con una inteligencia artificial para ver si el candidato sabe aprovechar el potencial que le añade una inteligencia artificial para resolver el caso mejor y más rápido. Así que, como siempre en estas cosas, hay que distinguir lo que uno dice en una conferencia para impresionar de lo que luego pasa realmente de puertas para adentro, pero por mucho que le quites que haya podido engordar para quedar mejor en la conferencia, sí que parece que hay un compromiso real de meter la inteligencia artificial sí o sí en el trabajo cotidiano de McKinsey. Y termino la parte de negocios con otro artículo interesante de un señor que se llama Sean Hillan, Sean, escrito como todos sabemos que se escribe, y Hillan, escrito Heelan, en el que hablaba de lo que él llama la industrialización de la ciberseguridad de ataque. Ciberseguridad de ataque creo que es una traducción que he hecho regular de Offensive Cybersecurity. Lo que él dice es que hasta ahora la capacidad para encontrar exploits y por lo tanto hacer ataques de ciberseguridad estaba limitado por la cantidad de gente que alguien podía encontrar y pagar, obviamente, pero muchas veces incluso encontrar con el nivel suficiente como para atacar sistemas sofisticados. Esto no nos pensemos que uno va al INEM, o como se llame ahora, al Instituto de Empleo Público, y vas allí y le dices, necesito 20 tíos que sepan hacer ciberataques a infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Hombre, pues primero espero que el Instituto de Empleo no te los diera, si los tuviera, pero es que probablemente el Instituto de Empleo no tiene a nadie que sepa ni siquiera qué estás pidiendo. O sea, iban a tener que hacer una reunión interna para decir, hay un señor ahí fuera que está pidiendo unas cosas muy raras. Así que lo que dice este Sean Hillan es que este modelo, que hasta ahora era una especie de modelo, por hacer una analogía con la revolución industrial, un modelo artesanal, un poco como cuando antes de la revolución industrial la ropa se hacía con personas que cada una patronaba, cortaba, cosía, ponía los botones, tal, y de repente empezaron a aparecer máquinas que hacían todo eso automáticamente. Y por lo tanto pasamos todos de comprar como antes compraba la gente, a lo mejor un traje en toda su vida, o una camisa solo cuando se te rompía la camisa anterior, no solamente porque no necesitaras más camisas, sino porque las camisas y los trajes eran carísimos, porque todo se hacía a mano. Bueno, pues pasamos de eso a que ahora encuentras camisetas de estas t-shirts que cuestan 5 euros en el Primark. Pues él dice que algo parecido es lo que va a empezar a pasar, lo que ya está empezando a pasar, y según él va a ir a más, con esa ciberseguridad de ataque. Es decir, el proceso artesano va a industrializarse. El límite ya no va a ser encontrar gente que pueda hacer el producto, en este caso un ataque cibernético, sino simplemente cuánta pasta tengas tú para gastarte en tokens de Cloud Code o del hijo o del nieto de Cloud Code cuando llegue. Y esto, cuando leía yo el artículo, pensaba, esto tiene que ir llevando a dos acciones que quiero pensar que la mayoría de las empresas ya están tomando. Quiero pensarlo sobre todo para sentirme más seguro, especialmente en sectores que nos afectarían a todos, como el de por supuesto, el de la seguridad nacional, pero también las telecomunicaciones, la banca, la energía, en fin, todo lo que nos mantiene a todos pensando que las cosas funcionan solas, pero realmente no funcionan solas. Hay un montón de gente debajo haciendo que funcionen todos los días. Pues como digo, quiero pensar que ya se están haciendo dos cosas ahí. Por un lado es autoatacarse con LLMs para descubrir nuevas vulnerabilidades. Quiero pensar que todas estas empresas están haciendo ya esa industrialización de la ciberseguridad de ataque, que las están haciendo ellas mismas desde dentro para encontrar sus propias vulnerabilidades. Y por otro lado, quiero pensar también que estarán modificando sus sistemas de defensa para empezar a asumir que van a empezar a sufrir este tipo de ataques industrializados de exploits encontrados a través de inteligencia artificial generativa. Y como digo, quiero pensarlo porque me gustaría seguir durmiendo mejor por las noches. Paso con esto ya a desarrollo y, como siempre, un primer bloque rápido de nuevos modelos y versiones que hay, sinceramente, cada vez más, especialmente en China. Es espectacular el nivel de desarrollo la velocidad sobre todo de desarrollo que están manteniendo en China en el último año, diría yo ya, y no parece que vaya menos. Pero bueno, esta semana he seleccionado 4. Por un lado, Google ha lanzado Translate Gemma, una versión de su familia de modelos Gemma especializada en traducción. Es un modelo que han hecho con destilado, con destilación, o como se diga. Es decir, han cogido un modelo muy grande y después han entrenado modelos pequeños para que imite al grande, y con eso han conseguido tener modelos tan pequeños, en el caso de la versión más pequeña que han sacado, como 4 billones, como siempre americanos, de parámetros.
El de 4 billones está en principio pensado para dispositivos pequeños, podrían ser incluso algunos móviles con mucha memoria. Luego tienen una segunda versión de 12 billones, más pensada para laptops, también laptops, estamos hablando pata negra, y una versión, la más grande, de 27 billones, que estaría pensada ya más para servidores que tuvieran su propia GPU, una cosa como una H100 o una TPU, algo de ese estilo. El modelo es capaz de traducir en cualquier dirección 55 lenguajes distintos. Siguiente modelo que me ha llamado la atención es un modelo de mundo, uno de estos World Models, que viene de una empresa de robótica que se llama 1X, de esta también he hablado varias veces, y ha anunciado un modelo de mundo al que ha llamado, como no, 1X World Model. Y han creado este modelo de mundo para lo que se crean muchos modelos de mundo, que es para entrenar robots. Como ellos son una empresa robótica, lo que han hecho ya es empezar a entrenar a su robot humanoide, que en el caso de 1X se llama Neo como el de la película Matrix, y están utilizando el World Model para que Neo aprenda habilidades nuevas, es decir, habilidades que no han podido enseñarle a base de práctica o a base de vídeos humanos. Tercer modelo que me ha llamado la atención viene de ByteDance, los de TikTok, que fíjate qué cantidad de cosas hacen inteligencia artificial, yo creo que cada semana mencionan una suya. Bueno, pues han presentado un modelo al que han llamado SeedFold, Seed como semilla y Fold doblar, que es un modelo de predicción de plegado de proteínas, que según ellos mejora incluso al Google AlphaFold 3 en algunos benchmarks. Y el último modelo que quiero comentar viene de la empresa Z en realidad, la empresa, los de Z.ai, en realidad la empresa se llama Zhipua, escrito ZHIPUA, pero entiendo que es una empresa china, han pensado que es un poquito más comercial dejarlo en Z. Bueno, pues han presentado un modelo de imagen al que han llamado, toda su familia de modelos se llama GLM. Bueno, pues este lo han llamado obviamente GLM Image, y es el primer modelo que se ha entrenado íntegramente con ferretería china, es decir, con chips fabricados en China, en concreto con los Ascend de Huawei, lo que marca, en fin, aunque no sea el modelo en sí para tirar cohetes, pero marca claramente un hito en la carrera de la inteligencia artificial de China, porque, como digo, en software van a una velocidad que a mí me tiene descolocado, pero es que ahora, además, por primera vez han sido capaces de entrenar a un modelo sin comprar ni una sola de las herramientas ferreteras fuera de China. Y voy ya con las noticias propiamente dichas de desarrollo. Tengo dos, pero son de lo mismo. Así que la primera es un artículo que leí de un tipo que se llama Gregor Zunic. Gregor creo que se entiende tal cual, y Zunic escrito Z-U-N-I-C, que es el fundador de una startup que se llama Browser Use, o sea, uso de navegador, que es básicamente un agente que controla un navegador, un QA, un Computer Use Agent, pero especializado en el navegador, para que tú puedas manejar un navegador con la voz y pedirle al navegador que haga tareas por ti y el agente maneje el navegador y te presente el resultado final. Bueno, pues me gustó el artículo porque en el artículo mencionaba que iba a hablar de The Bitter Lesson for Agent Frameworks, o sea, la famosa Bitter Lesson, la amarga lección de Richard Sutton aplicada a las frameworks para agentes. Lo que él decía en el artículo, digamos, el tema es que una vez más se confirma que cuando te sales de la Bitter Lesson, cuando intentas enseñarle tú cosas a la inteligencia artificial, en vez de dejar que la inteligencia artificial aprenda a lo burro, acabas equivocándote. Lo que él dice en el artículo es, hay que intentar resistir la tentación de querer enseñarle a la gente cómo tiene que funcionar, cómo tiene que hacer su tarea. Hay que evitar ponerle a la gente wrappers y helpers y checkpoints. No, él lo que dice es, usa la mínima estructura necesaria para que él pueda hacer su tarea y después déjale que haga su tarea como quiera, déjale que se dé tortazos hasta que aprenda. ¿Y cuál es esa mínima estructura necesaria? Pues él hace una reflexión que yo creo que es obvia, pero que probablemente todos hemos perdido de vista a base de tanta framework, y es que en última instancia un agente es un bucle for, el típico for loop de cualquier lenguaje de programación, que termina cuando el agente deja de hacer function calls. Cuando el agente deja de llamar a una función, es señal de que la gente ya no necesita hacer nada más. De hecho, él dice que la única modificación que le han hecho a este principio general es que han creado una function call a la que han llamado done, hecho, terminado, para asegurarse de que la gente llame a esa función cuando crea que ha terminado. Es decir, para que el final sea explícito y no sea simplemente que ha dejado de llamar
a otras funciones, porque a lo mejor lo que ha podido pasar es que la gente se ha atascado, pero no ha terminado. Así que han creado esa function call a la que han llamado done, y cuando la gente llama a la función terminado, a la función completado, ya está, termina el bucle for, se le hace un break, se le saca del bucle y ya está la tarea terminada. Y él dice que eso es lo que han hecho últimamente en Browser Use, en su startup, que durante algún tiempo estuvieron cayendo en la tentación de intentar guiar a la gente, de cada vez que cometía un error, vamos a ponerle aquí un guardrail, vamos a ponerle aquí un checkpoint, vamos a ponerle aquí un tal, vamos a ponerle un helper que cuando se atasque aquí lo saque por no sé dónde. Y que llegó un momento en el que ellos veían que no conseguían grandes mejoras ya con eso. Y entonces volvieron al principio. Vamos a volver al for loop y vamos a dejar que la gente aprenda con un entorno de reinforcement learning hasta que él encuentre cuál es la mejor manera de hacer la tarea, pero sin decírselo nosotros. Termina en el artículo haciendo una especie de reformulación de la bitter lesson que decía: the less you build, the more it works. Cuanto menos construyas tú, más funciona de la gente. Y dice que el valor que uno le tiene que aportar a la gente no es la ayuda que tú le des directamente, sino el entorno de reinforcement learning que tú le construyas para que aprenda mejor y más rápido. Pero el aprendizaje lo tiene que hacer el propio agente. Huelga decir que yo estoy de acuerdo con esto, porque ya sabéis que yo soy sutoniano del séptimo día. Yo he creído en la bitter lesson de Richard Sutton desde que la leí, e incluso conceptualmente yo creía eso antes de leerla. Lo que pasa es que nunca había pensado, nunca lo había formulado de una manera tan directa, pero yo creo que si queremos hacer inteligencia artificial que se parezca a la natural, lo mejor es seguir el proceso de la naturaleza, que es ecorresiliente el último, es decir, que cada uno aprenda como pueda, y como también decían en la película Hot Shots, creo que en la 2,5, vamos a resolver esto al estilo de la Marina. El primero que se muera, pierde. Pues así es como ha evolucionado la naturaleza. El primero que se moría, perdía, con lo cual el que ganaba seguía adelante y iba mejorando a base de intentar no morirse. Pues así es como tenemos que intentar que aprendan las inteligencias artificiales, para que imiten también a las inteligencias naturales. En esta misma línea, decía antes que tenía dos noticias, pero eran la misma, porque en esta misma línea leí un post de la empresa, un post en Twitter. Yo lo voy a llamar toda la vida Twitter, ya me perdonaréis, pero a mí estas chorradas del Elon Musk de cambiarle el nombre y llamarle como si esto fuera una quiniela, no me gustan. En Twitter ponía una empresa que se llama Letta con dos T's, Letta, que es una startup especializada en diseñar sistemas de memoria para inteligencia artificial. Pues ponían un post en el que hablaban de las pruebas que han ido haciendo sobre distintas arquitecturas de memoria para distintos tipos de inteligencia artificial generativa. Y una de las cosas que ellos veían en esas pruebas es que cuanto más simple era el sistema de memoria, mejor funcionaba. Hasta el punto de que en algunos benchmarks el sistema que mejor funcionaba era un simple sistema de archivos. Sistema de archivos como el de Linux, por ejemplo, con unas herramientas básicas tipo grep, search, open, o sea, abrir archivos, buscar archivos, hacerle un grep al contenido de los archivos. Sin más, eso daba mejores resultados en benchmarks que arquitecturas muchísimo más complejas que intentaban darle como una ayuda de memoria a las inteligencias artificiales generativas. Ellos especulaban con que la razón podría ser que, como los sistemas de archivos son algo ubicuo en el mundo en el que vivimos hoy, cuando tú entrenas a una inteligencia artificial generativa, en el training ya ve un montón de sistemas de archivos y de operaciones con sistemas de archivos y de programas que llaman a sistemas de archivos. Con lo cual, una inteligencia artificial generativa, cuando termina su training, sabe manejar muy bien un sistema de archivos. También que, como estamos viendo en cosas como Cloud Code, es capaz de hacer cosas complejísimas con los sistemas de archivos. Mientras que si tú le construyes un framework o una arquitectura ad hoc para esa inteligencia artificial generativa, para que maneje una información concreta que tú quieres ordenar de una manera especial, esa manera especial en la que tú le presentas la memoria a la inteligencia artificial generativa, esa inteligencia artificial es la primera vez que va a ver esa estructura, que va a ver esa arquitectura. Con lo cual es muy difícil, yo diría que es imposible, que por mucho post-training que le hagas, llegue a dominar tan bien esa arquitectura especial como es capaz de dominar lo que aprendió en el pre-training, que es órdenes de magnitud mayor en cuanto a cantidad de datos que cualquier post-training que le puedas hacer tú después. Así que esto vendría a ser otra especie de bitter lesson, enfocada en otro aspecto, en este caso la memoria. El primer artículo sobre los agentes, pero al final volvemos siempre a lo mismo, es intenta quedarte en el mínimo necesario, en el mínimo imprescindible para que la inteligencia artificial haga su trabajo. Y a partir de ahí,
como decía antes, el primero que muera pierde y que aprenda por sí solita. Termino con las píldoras. Empiezo por un estudio de Microsoft, una de estas curiosidades, tampoco es que tenga mayor importancia, pero bueno, para una vez que salimos relativamente bien como país, pues me ha parecido justo mencionar aquí este estudio. Es un estudio que ha hecho Microsoft sobre el uso de LLMs por país, medido en el número de usuarios mensuales, usuarios de LLMs, sobre el total de la población en edad de trabajar de cada uno de esos países. Bueno, los dos primeros, y además a mucha distancia de los siguientes, son Emiratos, donde el 64% de la población en edad de trabajar usa como mínimo una vez al mes LLMs, y el segundo es Singapur, con el 61%. El dato optimista es que España es el sexto país del mundo, con un 41%, y solo estamos detrás de Emiratos, Singapur, Noruega, Irlanda y Francia. Todos los demás países en los que podáis pensar están por debajo de nosotros, incluidos, por ejemplo, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, en fin, no sigo. Siguiente pildorita. DocuSign, el sistema este de firmado de seguro de documentos, acaba de lanzar una inteligencia artificial generativa llamada Iris, especializada en resumir textos legales, documentos legales, acuerdos, en lenguaje normal y corriente. Es decir, supongo que han pensado con buen criterio que muchas veces en su sistema se le pide a la gente que firme documentos que no entienden, porque son documentos legales escritos por abogados y financieros y tal y cual, y eso después lo tiene que firmar un señor de a pie, como cada vez que tenemos que firmar un contrato de suscripción a un servicio de Internet o a un servicio de energía o un contrato de una hipoteca. Bueno, pues creo que han pensado con buen criterio que estaría bien poder explicarle ese documento de una manera sencilla a una persona que no tiene formación legal. De momento lo tienen solo disponible en países angloparlantes, Estados Unidos, Inglaterra y Australia, no sé si alguno más, estos eran los tres que decían, pero me ha parecido primero interesante la idea, es decir, me ha parecido un buen ejemplo de cómo uno puede utilizar la inteligencia artificial generativa no solo para ahorrar costes, sino para mejorar su producto, y después porque también esto va en esta línea de especialización que yo creo que ya llevamos viendo durante unos meses y que creo que va a más y que va a seguir yendo a más, en el que cada vez las empresas intentan buscar menos el santo grial de la inteligencia artificial que les solucione todos los problemas de la empresa a la vez, y lo que buscan son herramientas que solucionen problemas concretos, especializando modelos que ni siquiera tienen que ser los modelos frontera, porque a día de hoy un modelo de 7 billones de parámetros es mejor que ChatGPT 3.5, y en su día ChatGPT 3.5 nos alucinó a todos. Siguiente pildorita, ya la hice antes un spoiler, tiene que ver con Anthropic y Claude Code, porque Anthropic esta semana ha lanzado un producto al que ha llamado Claude Cowork, que lo han definido como el Claude Code para el resto de tu trabajo. A ver, básicamente lo que es un interface un poquito más amigable, un poquito más digerible, porque Claude Code es una herramienta de línea de comandos que nos viene muy bien a los que tenemos ya unos cuantos quinquenios acumulados, pero entiendo que al usuario más jovenzuelo, a todos los usuarios que son de una generación que tiene una letra, pues esto de la línea de comandos les parece como el equivalente a la máquina de vapor si le dijeras que tiene que coger un coche, ¿no? Entonces, lo que han hecho los de Anthropic, nuevamente bien pensado, es ponerle un interface más bonito a Claude Code, pero lo que va por detrás es Claude Code, es decir, el agente que corre este interface es Claude Code, y además a ese Claude Cowork lo han orientado más a tareas que tú puedas hacer o quieras hacer con tu propio ordenador. Esto que sí que sería un QA, un Computer Use Agent, más completo, ¿no?, que el Browser Use que os mencionaba antes. Es decir, es un agente al que tú, con voz o con prompts de texto, le puedes decir que te busque un archivo en tu sistema, que te renombre archivos, que te abra un programa, en fin, cositas del día a día, como digo, con un interface más simpático que la línea de comando. Entonces, esta pildorita tiene varias derivadas interesantes. La primera es, una vez más, que Claude Code está alucinando en general a todo el mundo. Hasta Elon Musk, leí el otro día un tuit suyo en el que decía que la próxima versión de Grok no será tan buena programando como Claude Code, porque, cito textualmente, con Claude Code, Anthropic ha hecho algo realmente especial. Es decir, que incluso a Elon Musk, que todos sabemos que viene del futuro, y no a traernos una lejía precisamente, sino a traernos una turria espectacular, incluso Elon Musk ha reconocido que Claude Code está en un nivel en el que no va a llegar ni siquiera él a corto plazo. Pero la otra derivada interesante es que
según confirmaba el responsable de este proyecto dentro de Anthropic, Claude Cowork ha sido programado por Claude Code. Es decir, igual que a veces en las películas ponen al final ningún animal ha tenido que sufrir durante el rodaje de esta película, aquí podríamos decir ningún humano ha intervenido en la programación de Claude Cowork, porque lo ha programado Claude Code el 100% de las líneas de código que hay en Claude Cowork. No solo eso, sino que lo programó en 1 semana y media, en 10 días. Y no solo eso, lo programó en Navidad, porque Claude Code no celebra la Nochebuena, ni la Navidad, ni Nochevieja, ni Año Nuevo, ni el Día de Reyes. Claude Code estuvo allí picando código y a la semana y media tenía Claude Cowork hecho. Esto es ya no exactamente, pero es como un primer acercamiento a la recursividad, ¿no? A que la inteligencia artificial se mejore a sí misma, porque entiendo que el brief que le dieron a Claude Code, dicho a lo bruto, es haz un interface más amigable para ti mismo, para que te puedan usar los zoomers y los Y y los zetas y los alfas y los betas y todos los que vengan detrás. Y Claude Cowork, supongo que con más prompts, no solamente con ese, construyó un interface para poder usarse a sí mismo. Así que este primer acercamiento a la recursividad me ha interesado mucho. Por cierto, alerta, viene un nuevo palabra, igual que en su día llegó el vibe coding, ahora empiezo a leer ya, he leído un par o tres de sitios y esto me preocupa mucho porque esto va a explotar y el palabra va a aparecer por todos los sitios, que con Claude Code termina la era del software y empieza la era del selfware. Cuidadín, está la cosa muy malita en Estados Unidos y de California nunca ha salido, no sé si nunca, pero últimamente nunca ha salido nada bueno. Por cierto, dentro de esta misma pildorita, aunque sea de otra empresa, pero muy relacionado, Cursor, los del agente también para ayudar a programar, publicó esta semana un post en su blog en el que decían que han puesto a cientos de agentes a programar en experimentos varios y que uno de esos experimentos fue poner a un agente a hacer un browser, un navegador de Internet. Bueno, pues fue capaz de hacerlo en menos de 1 semana, creando 3 millones de líneas de código. Porque un navegador de Internet, a pesar de lo que pueda parecer a simple vista, no es ni mucho menos un programa simple. Así que otro ejemplo de cómo los agentes están programando cada vez cosas más complejas. Y la última pildorita y lo último de esta semana tiene que ver con un artículo muy chulo que he leído, y es muy chulo porque habla nuevamente de conceptos, de abstracciones, que son lo que acaban llevando a las grandes ejecuciones. Creo que he dicho muchas veces la frase de uno de mis físicos favoritos, de Postman, de que no hay nada más práctico que una buena teoría. De hecho, creo que también lo he dicho muchas veces, pero para los que no lo escucharan en su momento, porque se durmieron al final de las 16 horas que dura ya cada episodio, que no puedo conmigo, uno de los síntomas de que una persona no es muy espabilada es cuando le dices un concepto, le dices algo abstracto y lo que te dice es ponme ejemplos. Cuidado, alerta, como dicen ahora, red flag, red flag. Ya no te digo si, además de eso, como que te insulta por estar siendo demasiado abstracto. Aquello que muchas veces cuando estás haciendo una presentación, alguien en la sala dice, uy, esto es muy genérico, macho. Esto a mí no me andes contando rollos de estos, a mí háblame de cosas concretas. Eso no es una red flag, eso es una feria de estas de pueblo, con red flags puestas una detrás de otra, desde una entrada del pueblo hasta la salida por el otro lado. Dicho eso, ¿de qué habla este artículo? Pues habla de el uso de los LLMs y el problema de la habitabilidad de un lenguaje. Me gustó mucho el título y cuando lo leí después me fui a aprender más sobre el rollo este de la habitabilidad de un lenguaje. Este concepto de la habitabilidad de un lenguaje lo estableció un tipo que se llama William Watt como el de los vatios, en 1968. Una vez más, para los zoomers, gummers, X's, Y, Z's y tal, la inteligencia artificial generativa, queridos niños, no se inventó ayer. No la inventó Sam Altman, no se inventó hace 5 años, ni hace 10, ni hace 15, se inventó hace casi un siglo. No la inteligencia artificial toda, pero los conceptos sobre los que hoy estamos creando inteligencia artificial son conceptos de los años 40, 50, 60, por ahí. Luego, efectivamente, ha habido aportaciones posteriores, pero el núcleo es de esa época. Bueno, pues este concepto de la habitabilidad de un lenguaje es de 1968, de William Watt. Y él definía un lenguaje como habitable si se puede usar para expresarse sin tener que sobrepasar los límites de ese lenguaje utilizando expresiones no permitidas. Lo he dicho despacito para que ahora le podéis dar al botón del podcast de ir para atrás, lo escucháis las veces que queráis. Yo lo tuve que leer varias veces porque la definición tiene miga.
A partir de ese paper se empezó a usar esta idea de la habitabilidad de un lenguaje cuando se diseñaban interfaces de interacción entre humanos y máquinas. Estamos hablando de los años 70, época gloriosa, cuando apareció Unix, cuando apareció C, de Anis Ritchie, un saludo desde aquí, donde quiera que estés, porque este concepto de habitabilidad aplicaba muy bien también al diseño de esos interfaces. Es decir, un lenguaje o un interface es habitable si el mapa mental, digamos, que tiene el usuario, las cosas que el usuario quiere que haga la máquina a través de ese interface y el territorio del lenguaje, es decir, las cosas que la máquina puede entender, si esas dos cosas coinciden, el mapa mental del usuario y el territorio del lenguaje o el territorio del interface, si esas dos cosas coinciden, tenemos un lenguaje, tenemos un interface habitable. Es decir, en un lenguaje habitable, en un interface habitable, el usuario sabe perfectamente qué puede y qué no puede pedirle a la máquina. Conoce exactamente el territorio del lenguaje, el territorio del interface, y ajusta su mapa mental a ese territorio. Sabe dónde están los límites. Ahora, si el lenguaje no es habitable, si es inhabitable, el usuario es incapaz de ajustar su mapa mental al territorio porque ha entendido mal el territorio, porque el territorio es muy pequeño, por lo que sea, porque el usuario es un poco chusco, y entonces aparecen los dos típicos problemas de los interfaces humano-máquina. La sobreestimación, es decir, el usuario cree que la máquina puede hacer más cosas de las que realmente puede hacer, sobreestima el territorio del lenguaje y se sale de ese territorio continuamente. A esto también se le llama el problema del muro invisible, porque el usuario es incapaz de ver dónde termina el lenguaje y entonces, como digo, se sale del territorio del lenguaje continuamente. El otro problema típico de los interfaces es el contrario, la infraestimación. Es decir, el usuario cree que la máquina puede hacer menos cosas de las que realmente puede hacer. A esto, en términos coloquiales, se le llama el problema de hablar como los indios. Esto es una cosa que a todos nos pasa cuando hablas con alguien que tiene, en tu idioma me refiero, hablas con alguien, por ejemplo, en español, y esa persona tiene mucho acento extranjero, tú tiendes a hablarle más despacio y utilizando palabras menos complicadas, porque asumes que si tiene mucho acento es porque no tiene mucho vocabulario, porque el territorio de su lenguaje es pequeño. Sin embargo, a mí me ha pasado alguna vez y seguro que a muchos, hay veces que hablas con alguien que tiene mucho acento extranjero, pero habla perfectamente el español. Simplemente tiene mucho acento pues porque no se ha quitado el acento, pero igual lleva 10 años en España y habla español y entiende español perfectamente. A pesar de eso, infravaloramos, infraestimamos el territorio que cubre su lenguaje. Y por lo tanto usamos menos palabras de las que podríamos utilizar con él. Y eso nos lleva a que a veces no somos lo suficientemente precisos porque creemos que no podemos serlo. Bien, pues a la vista de este concepto de habitabilidad e inhabitabilidad de un lenguaje y de los dos problemas que genera la inhabitabilidad, la sobreestimación y la infraestimación, lo que decía el artículo es que el problema que la mayoría de la gente está teniendo con la inteligencia artificial generativa, en concreto con los LLMs, es un problema de inhabitabilidad por sobreestimación. Es decir, la mayoría de la gente la primera vez o las primeras veces que utiliza un LLM, ve que el LLM habla tan bien, es un poco el problema contrario al del hablar como los indios, ve que habla tan bien, utiliza el lenguaje de una manera tan fluida, tan parecida a la nuestra, que asume que el territorio de ese lenguaje, el territorio que va a poder cubrir con ese interface de texto, es tan grande como el que podría cubrir con un ser humano. Porque como aparentemente el LLM se expresa como un ser humano, eso quiere decir que cubre el mismo territorio que un ser humano. Y como todos sabemos, esa hipótesis es incorrecta. Eso nos lleva a que continuamente estemos en el problema de cruzar el muro invisible. Continuamente estamos esperando que la inteligencia artificial haga cosas que no puede hacer, porque nos salimos por esos muros invisibles del territorio, del interface, del territorio del lenguaje que realmente es capaz de manejar ese LLM. Lo cual nos lleva al problema que siempre repito, de que la mayoría de la gente no utiliza bien o incluso no utiliza la inteligencia artificial generativa porque no entiende qué puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial generativa y no lo entiende porque no sabe cómo funciona una inteligencia artificial generativa y nuevamente no hay nada más práctico que una buena teoría. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.